Quiero seguir compartiéndoles con respecto a esto que como iglesia estamos formando, esta gran silla para sostener la gloria del Señor. Y quiero seguir construyendo esto para que en nuestra casa permanezca su presencia. ¿Cuántos han esta semana experimentado la presencia de Dios en el hogar? ¿Bien o no? ¿Se han sentido cómodos? ¿Han podido orar? ¿Han sentido su presencia? ¿A alguno se le voló la paloma del hombro? Esta semana estuve con un par de mujeres que me dijeron: se me voló la paloma, pastor. Y después volvió, traté de hacerla volver al hombro. Recuerdan que la semana pasada cerramos con esto de caminar sabiendo de que el Espíritu Santo está en nosotros, y que hiciéramos o recordáramos que el Espíritu Santo es como una paloma apoyada en el hombro, ¿no? Que si caminamos muy fuerte la paloma se asusta y se va, entonces que camináramos con cuidado. Si se te voló la paloma, sería bueno que retrocedieras en lo que viviste y te pusieras a orar y dejaras que esa paloma vuelva a reposar sobre tu hombro. ¿Amén? Amén. Pero esa paloma hay que seguir construyéndole. Te tentaste, Joel. A esa paloma hay que seguir construyéndole un lugar para que pueda reposar. Y me quedé con un versículo de la semana pasada, con dos en realidad. Uno es Juan 1:14, dice: el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto de que el Verbo se hizo carne. Hablamos que la primera pata de esta silla que estamos formando era volver a la cruz. Después yo les compartí qué significaba la gloria de Dios. Y hoy día otra de las patas de esta silla es su palabra. Si lo querés anotar, es como la segunda importante en esto de construirle a Dios un lugar para que su gloria repose. Su palabra como segundo pie. Hay un versículo en el libro de Hebreos 10:16, y dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor, pondré mis leyes en su corazón. ¿Dónde dice Dios que va a poner su ley? En su corazón. Y las escribiré en su mente. ¿Qué sucede con la palabra de Dios? La palabra de Dios es Logos, es una palabra que tiene vida propia. La palabra de Dios está insertada en tu corazón, está escrita en tu mente. Esta palabra escrita en tu corazón y en tu mente trae un cambio de corazón, provoca cambios en el corazón, cambios radicales. Esa palabra escrita en tu corazón trae comunión con Dios. No solo el cambio, sino también que provoca comunión con Dios, conocimiento del Señor. No un conocimiento para lo intelectual, no un conocimiento que te haga crecer y que digan: wow, qué sabio, qué hombre o qué mujer tan sabia. No es ese el conocimiento que la palabra internamente escrita en tu corazón y en tu mente es lo que quiere elevar, sino que el conocimiento que trae esa palabra es experimental. Es que vos puedas, a medida que caminás, experimentar la palabra de Dios, los cambios de corazón y la intimidad con el Señor. Esa palabra como cosa final o característica provocará salvación y perdón de pecados. La semana pasada entendimos de que el Espíritu Santo es hoy quien porta esa masa y ese peso de la presencia de Dios en nuestro corazón. Y es quien trae a nuestra memoria los textos que están guardados en nuestra vida. Por más que no lo logres entender en ese tiempo, en esos momentos,
pero tu corazón está inscrito por una ley importante y es la palabra de Dios. Tu mente ya está escrita por la palabra de Dios. Ya hay algo importante ahí, que quizás vos no lo vivas, pero ya está escrito en tu ADN esa palabra de Dios. Esa palabra, en el principio, dice Juan 1:1, esta palabra era Dios. Lo leemos. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo hecho carne es Dios. Ese verbo que nosotros conocemos como Jesucristo, al leer la palabra, es Dios mismo. Entendimos el domingo pasado que ese peso y esa gloria de Dios en Jesucristo es la que interactuaba con ¿quién? Con nosotros como su pueblo. Ese verbo hecho carne es Jesús y lo dice Hebreos 1, del 1 al 2. Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en esos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Cuando Dios estaba sobre el pueblo, hablaba a través de los profetas. Cuando Jesús fue lleno de la presencia de Dios y Dios quería comunicarse con el pueblo, hablaba por medio de Jesús. Y hoy, cuando Dios quiere hablarte a vos, lo hace por medio de el Espíritu Santo. O sea que la palabra de Dios es el logo de Dios. Esa palabra con vida a vos te dice o te direcciona la vida en cierta forma. Te da a entender qué cosas son las que te bendicen y cuáles son las que te apartan del camino del Señor. Nuestras vidas son oraciones, nuestras vidas son hechos cotidianos que necesitan de un verbo que la accione. Nuestras vidas son aquellas que están necesitando en este tiempo de alguien que venga a accionarlas, a darles un proceso, a mostrarles el estado o la existencia de ellas y que nos afecten de tal manera que produzcan un cambio de corazón. Tu vida sin el verbo de Dios, tu vida sin lo que provoca que acciones para cambiar y modificar, es una oración simple. Y acá hay maestros que me pueden decir qué tan importante es un verbo en una oración. Porque el verbo en la oración es la que demuestra ciertas cosas a aquellos que la están escuchando. Demuestran una acción, demuestran un proceso, demuestran un estado o demuestran la existencia de cosas dentro de esa oración que es la que usamos cotidianamente para poder hablarnos. La Biblia es la palabra expresada de Dios. Es la que nos permite interactuar entre nosotros como familia. Por eso la palabra de Dios es sumamente importante para nosotros en este tiempo. Que podamos leerla, que podamos escucharla, que la podamos poner en práctica y que genere cambios en nuestra vida de tal manera que para los que nos rodean entiendan que lo que estamos viviendo es palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Qué sucede o quién revelaba los pensamientos de Dios al pueblo? Lo acabamos de hablar. ¿Quién creen ustedes que en la época de Jesús revelaba los pensamientos de Dios al pueblo? ¿Quién creen? A ver. Jesús, pastor. Cristo, exactamente. Cristo es quien revelaba lo que Dios pensaba al pueblo de Dios. Hay textos que así lo mencionan. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Me encanta porque esta palabra dice que Dios va a ser revelado a quien Jesús quiere que sea revelado.
Tenemos el mal concepto de creer de que todos pueden conocer a Jesús. Pero cuidado, porque si Cristo no te lo quiere revelar al Padre, no te lo va a revelar. Solo el Padre será revelado por quien quiere el Hijo revelárselo. Entonces Cristo, quien da a conocer al pueblo los pensamientos de Dios, solo Él puede expresar los pensamientos del Padre con exactitud, con precisión y con profundidad. Bueno, pastor, pero hoy, ¿quién es el que nos revela los pensamientos del Padre? ¿Quién es? El Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es quien te va a revelar a vos qué piensa Dios de vos, qué dice Dios de vos. Lo mencionamos los otros días. Dios no piensa de vos como vos pensás de vos. Dios no te mira como vos te mirás. Entonces, sus pensamientos son mucho más elevados de vos que los que vos tenés de vos mismo. Y esa es la verdad. El Espíritu Santo no está evadiendo tu pecado. El Espíritu Santo no está diciendo no te equivocaste. El Espíritu Santo no usa lo que a vos te pasó para recriminarte. Solo el Espíritu Santo reproduce lo que del Padre escucha de vos. Y como vos has aceptado a Cristo en tu corazón, pasa que tus pecados ya han sido perdonados. Pasa que tu deuda ya fue justificada y saldada en la cruz. Entonces, sáquese la mochila y sonría. Porque ya no hay nada que pagar. Ya no hay deuda. Siéntase en libertad. Porque Cristo no condena. Entonces es ese Espíritu Santo el que hoy trae esta palabra a nuestro corazón y nos da a conocer lo que el Padre de nosotros habla. ¿Por qué Jesús? Porque quien ha visto a Cristo ha visto al Padre. Así lo dice Juan 14:9. Jesús le contestó: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Por eso es que Jesús constantemente trataba al pueblo de manifestarle cómo era su papá, porque él tenía un vínculo, él tenía diaria convivencia con el Padre, oraba, sabía la palabra desde niño, recitaba sus versículos, la vivía. No solo recitar la palabra te salvará. ¿Qué creen que a Jesús lo salvó en el desierto cuando Satanás lo confrontó? ¿Qué creen? A ver, díganme. La palabra. Pero no fue solamente el declarar la palabra. Porque la palabra sin obediencia es palabra. No pasa nada. Pero Jesús fue obediente a la palabra, porque Él la vivía, Él la manifestaba, Él la creía. Entonces Satanás retrocedió cuando la palabra que Él soltó fue palabra que Él vivía, que tenía marcada su presencia. Por eso, no andes recitando versículos como locos si no obedece la palabra. No, porque si yo la recito va a salir todo bien. No, no te equivoques. Porque para que la palabra surja efecto, detrás tiene que tener una vida de obediencia. Algo que avale que esa palabra en tu vida es tan real como lo que tus ojos ven en vos todos los días. Su palabra, una pata importante para que su presencia
siga entre nosotros. Lectura diaria. Y les aviso que la lectura diaria es todos los días. Es de lunes a lunes. Leer la palabra cotidianamente. Leer la palabra a la luz del Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor? Tengo que leer la palabra a la luz del Espíritu Santo, porque Él es el que revelará lo que estamos leyendo. Pero ¿qué hay en la palabra? ¿El corazón de quién? De Dios. Entonces, siempre que vos te sientes a leer la palabra, yo lo sigo haciendo después de 28 años. Espíritu Santo, revélame la palabra. Porque si Él no me la revela, mi mente limitada, mis emociones, mis pensamientos pueden deformar el versículo sobre el cual Dios me quiere hablar. Pero necesito ese Espíritu que es la única verdad, que me dirá la verdad de lo que la palabra me quiere hablar a mí como vida propia. Él es quien conoce la palabra mejor que ninguno de nosotros y quien no permite que esa palabra esté lejos de nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra y la palabra que lees encuentra el texto bíblico dentro tuyo, se transforma en un rema. Eso es rema. Cuando lees la palabra y el texto que lees trae como una luz a tu corazón, como que decís, ahora lo entiendo. Sé qué es lo que Dios me quiere decir. Es que la palabra leída con la palabra en tu corazón y en tu mente se encontraron y se formó un rema en tu corazón. Y un rema es declaración. Eso es rema en el griego, declaración, afirmación. Entonces, cuando vos lees la palabra de Dios a la luz del Espíritu Santo y diariamente encontrás un rema, el mismo Espíritu te está hablando en el nombre de Dios y dándote una declaración para tu vida, una afirmación de lo que Dios quiere mostrarte y decirte. La palabra de Dios. ¿Tienen hábitos de leer la palabra? Todos los días, mañana temprano, lectura de la Biblia. Te aconsejo que sea de madrugada, para que esa palabra gobierne todo el día. Y no que te levantes y lo que gobierna el día sean tus pensamientos, sino que puedas leer un texto a la luz del Espíritu y que eso gobierne todo tu día y llegues al final del día dándole gloria y honra a Dios. Otra de las cosas que entiendo que necesitamos como iglesia y que creemos en esto como iglesia para que la gloria de Dios sea manifestada en ese lugar y se sostenga es esto. Segunda de Corintios 5 del 11 al 14. Los sacerdotes se retiraron del lugar. Todos los sacerdotes allí presentes, sin distinción de clase, se habían consagrado. Todos los levitas cantores, es decir, Asaf, Gemán, Jedutum, sus hijos y sus parientes, estaban de pie al lado del altar, vestidos de lino fino y con címbalos, liras y arpas. Junto a ellos estaban 120 sacerdotes que tocaban la trompeta. Los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de la trompeta, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al unísono, Él es bueno, su gran amor perdura para siempre, una nube cubrió el templo del Señor. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. La tercera pata de esta silla es: deja que ocupe Él su lugar. ¿Cómo es? Deja que ocupe Él su lugar.
Los sacerdotes salieron del templo y comenzaron a adorar, pero la primera acción fue salir del lugar que le correspondía a Dios. Y una vez que esos sacerdotes salieron del lugar, la gloria de Dios llenó el templo. La presencia de Dios habitó. Leímos recién en Juan que decía: el Verbo se hizo carne y habitó. Y cuando hablamos de habitar es que ocupó ¿qué? Un lugar dispuesto para Él, un lugar hecho para Él, un lugar que solo podía resistirlo a Él. Si queremos que la presencia de Dios se quede en nuestros hogares, todo debe quedar bajo su dominio. Si anhelamos que la paloma permanezca en nuestros hombros y caminar con su presencia, todo debe quedar bajo el dominio de Dios. Todo debe quedar sumergido en su presencia. Y cuando hablo de todo, familia, es todo. Es todo lo que a mi vida acontece, es todo lo que en mi vida hay y es todo lo que en mi vida pueda yo alcanzar. Su palabra ocupa un lugar en nosotros, pero hay veces que no le damos ese lugar. Y muchos aquí queremos negociar con Dios. Cuando Dios trae una palabra, creemos que tenemos la capacidad de sentarnos a negociar con Dios lo que yo voy a entregar y lo que Él me va a dar, lo que yo voy a sembrar y lo que voy a recibir, lo que yo estoy anhelando y lo que quiero yo entregar por ese anhelo. Pero cuando su palabra habla de nosotros, es el todo por el todo. Cuando su palabra viene a mi vida y forma un rema, la palabra sembrada en mi corazón y en mi mente, más la palabra que leo, ese rema a mí me hace entender que yo necesito correrme para que su presencia ocupe el lugar y lo llene todo, y como consecuencia experimente la bendición de su presencia. Él lo llena todo en nosotros hoy. Él llena este templo, Él llena este lugar. Él llena acá, por eso te sentís en paz, por eso estás ahí tranquilo, sonriendo, animada o animado, porque Él está acá, te sentís seguro, te sentís en paz cuando llegas acá, porque Él te espera, Él te recibe, Él te abraza. Pero para que eso permanezca no solo acá y de acá te lo puedas llevar a tu casa, necesitas que no solo la palabra ocupe un lugar en vos, sino también que le des el lugar a Dios en tu vida que le tenés que dar. Esta palabra en nosotros da vida. Esta palabra que el Espíritu Santo nos revela, nos direcciona. Esta palabra nos hace sentir perdonado, nos fortalece y nos escucha. Por eso cada vez que leemos la palabra a la luz del Espíritu Santo, lo que necesitas de ella viene a tu mente, viene a tu corazón. Y vos te podés poner a pensar, ¿cómo sabe la palabra que necesito oír esto? Es porque hay vida en vos. Es porque hay una presencia tan fuerte del Espíritu Santo en vos que te habla, que escucha tus oraciones, que te direcciona a hacer cosas basado en tus oraciones. ¿Cuántos han orado a Dios y le han pedido algo, pero no empezó de la manera que vos querías? Y dijiste, pero no es lo que yo te pedí. Claro, pero para llegar a lo que me pediste tenés que empezar por acá. Ah, no me gustó el comienzo, pero es lo que vos me pediste. Lo único que falta es que Dios te diga, ¿me querés volver loco? Dijiste, quiero sanar mi familia. Y el Espíritu te dijo, bueno, empezá a soltar perdón. Ah, no, pero así no quiero sanar.
Pero es el comienzo para sanar familia. Pensaste, quiero ser restituido económicamente, quiero vivir bien. Y el Espíritu Santo te dice, bueno, diezma. Ah, pero no, yo no quiero empezar por ahí, pero es el comienzo de tu bendición. Ese Espíritu Santo te direccionará, te escuchará, te dará la posibilidad de que accedas a aquello que vos estás orando y pidiéndole a Él. Porque es la presencia de Dios que escucha tus necesidades y las manifiesta y te encamina a recibir lo que tanto anhelas. 1 Corintios 3, 16 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¡Wow! ¿Cuántos están orgullosos de portar el Espíritu de Dios? ¡Qué amén más feo, por Dios! No se la creen ni ustedes, mirá. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Mírate el cuerpo y decir, pedazo de templo. Pedazo de templo tengo. El tema es que lo cuides. Y no te estoy hablando de orar solamente, porque cuidar este templo significa buena alimentación, buen descanso, buenas relaciones, trabajo, deporte. Eso es cuidar este templo, porque eso con oración no basta. ¿Vos creías que sí? No basta. Pero cuando uno empieza a cuidar este templo y entiende que es portador de una presencia mucho más grande, y le empezás a rendir honor y gloria a este cuerpo, no por ser fitness o por demostrar qué cuerpo tengo, sino por entender que estoy cuidando algo que le corresponde a Dios. Lo honramos, le damos el lugar que merece, le damos la importancia que merece. Y es ahí donde habita el Espíritu Santo. Porque si no lo cuidas, Dios mismo se va a encargar de destruirlo, así lo dice la palabra. Quien no cuida el templo del Espíritu Santo, Dios se encargará de destruirlo porque no lo entiende como algo sagrado. Entonces, iglesia, cuide su cuerpo, anímese a cuidarlo. Los jóvenes tienen que cuidar el cuerpo, amigo, a no lastimarse, a entender de que lo que portaste es mucho más importante para Dios y incluye tu vida también. Sos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 lo dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados con un precio, por lo tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios. Míreme, iglesia, que seas templo del Espíritu Santo no te hace dueño del templo. Que Dios te haya designado templo de algo de Él no te hace dueño de ese templo. Gonzalo, no sos dueño de tu cuerpo, ni sos dueño del cuerpo de tu novia. Tendrás que honrarlo como el templo de Dios, y a tu cuerpo igual tendrás que honrarlo como el templo de Dios, porque ahí habita Dios. Pero no sos dueño. No sos dueño de ese cuerpo, ni aún para quitarte la vida, porque no te corresponde esa decisión a vos.
te corresponde tu cuerpo, ni el cuerpo de tu hijo en el embarazo, es de Dios. Y si Dios decidió depositar ese bebé en tu cuerpo, es porque entiende que es el mejor lugar para hacer habitar un ser viviente. Es ese cuerpo que es templo de Dios y en donde habitará un niño por 9 meses, al cual le vas a impartir cosas del Espíritu, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como no te corresponde, tenés que darle lugar ¿a quién? Al dueño. ¿Quién es dueño de tu cuerpo? Dígalo, ¿quién es dueño de tu cuerpo? Él es el dueño de tu cuerpo. No te corresponde tatuarte, no te corresponde hacerte piercing, no te corresponde hacerte aritos, no. Él es dueño de tu cuerpo. Y cuando vos te querés hacer dueño de tu cuerpo, sacás a Dios del lugar. Y cuando vos decidís por tu cuerpo, sacás a Dios del lugar. Y sacar a Dios del lugar es portador de maldiciones para nuestra vida. Sacar a Dios de esta cuenta traerá como resultado insatisfacción, muerte, enfermedad. Por eso esa tercera pata es importante. Si estás ocupando en el templo que tenés de Dios, un lugar el cual crees que te corresponde, te lo digo hoy, no te corresponde. No sos tu propio dueño. Hay un dueño que tiene muchas más autoridades sobre tu vida. Termino con esto. ¿Qué sucede si no le doy lugar a la presencia de Dios? Te autoproclamás rey de tu vida. Sos tu propio salvador, sos tu propio proveedor, sos tu propio sanador. Y que yo sepa, acá ninguno tiene tanta fe ni tanto poder, ¿no es cierto? Yo tampoco. Pero cuando vos te haces o querés ocupar un lugar en tu vida porque vos sos el que tenés que hacerlo, porque yo soy así, porque yo nací así, porque lo tengo que hacer yo, te estás proclamando rey, te estás dando un lugar demasiado alto para vos. Te estás reconociendo vos Dios y al verdadero Dios lo estás dejando de lado. Dios no podrá hacer nada y vos no podremos disfrutar nosotros de su presencia porque estamos ocupando un lugar que le corresponde a Él. Bueno, pastor, pero darle el lugar a su presencia ¿significa que debo dejar de hacer cosas? No, iglesia. No significa que darle el lugar a Dios en mi vida y que Él ocupe el templo que me dio significa que tengo que dejar de trabajar, dejar de amar, dejar de servir, dejar de venir a la iglesia, dejar de orar, dejar de cuidar, dejar de proveer. No significa eso. Lo que significa es que tenés que hacer lo que el Espíritu Santo te lleve a hacer para que la palabra que haya en vos se cumpla. Y como consecuencia Dios usará, haga así, Dios usará mi cerebro, Dios usará mis manos, Dios usará mis pies. Necesita tu cuerpo para llevar adelante la palabra. Necesita tu cuerpo para que el Espíritu Santo habite en vos. Así que más trabajo, más trabajo. Tiene que seguir haciendo cosas por medio del Espíritu Santo. Lo que haga, hágalo en el nombre de Jesucristo. Lo que haga, hágalo en el nombre de Jesucristo. Quiero preguntarte esto. ¿Qué áreas hay en tu vida en las cuales seguís gobernando vos? Sé sincero con vos mismo. ¿Qué áreas hay en tu vida en las cuales seguís gobernando vos hasta el día de hoy? ¿Qué lugar estás ocupando vos que en realidad lo necesita ocupar Dios para que puedas comenzar a vivir plenitud? Para que puedas comenzar a disfrutar de familia,
¿Qué áreas estás ocupando vos? Vos. Decí tu nombre. Al día de hoy, que Dios ni siquiera puede intervenir porque te enojas, porque te frustras, porque entendés que si lo dejas intervenir a Dios, ya no podés hacer lo que te gusta, ya no podrás seguir con esa relación, ya no podrás estudiar lo que te gusta, tendrás que cambiar de trabajo, tendrás que cambiar de pareja, tendrás que mejorar las cosas en la familia. ¿Qué cosas son las que al día de hoy sabes que las seguís gobernando vos y no le das el lugar a Dios para que las ocupe Él?